Continuando con nuestro curso, vamos a hablar del modelado de acero de refuerzo en muros de contención. Para esto, vamos a utilizar una familia que viene en nuestros archivos del curso. Entonces, tenemos que darle en insertar, cargar familia y tenemos nuestro muro de retención. Para este caso, lo vamos a poner en cualquier parte y es un componente. Entonces, una vez colocado, vamos a verlo en una vista en 3D y nos vamos a ir a la pestaña de Navier y le vamos a dar clic dentro de muros de retención. Como pueden ver, aparece una nueva pestaña en donde nos da la configuración básica que tiene esta familia para poder entender un poco cómo va a colocarse el acero de refuerzo. Estamos hablando de una familia, una llave para evitar el volteo. Tenemos la altura, en este caso son 3 metros. Largo, que tenemos es de 3.20 metros. La longitud a lo largo, en este caso son 5 metros. Tenemos otras opciones como el GF3, el GF1, el GF2 y el GF4. Y viene su información previa. Como podemos ver, este apartado no lo podemos saltar ya que no tiene esta configuración en particular, este muro de retención. Luego tenemos la configuración para nuestro acero de refuerzo. Va a depender de nuestro cálculo estructural para poder colocarlo. Podemos ver que podemos cambiar las barras, nos vienen indicados los colores. Cada barra trabaja de manera diferente, entonces esto va a depender obviamente del cálculo estructural. Vamos a modificar un poco esto. El S1, como pueden darse cuenta, tenemos el L1, que es la longitud de desarrollo que tienen que dejar para que sea transmitido los elementos mecánicos hacia otra dirección, y vamos a dejarla en 200. Después tenemos, en caso de que fuera necesario, la opción de poder colocar nuestro acero de refuerzo, en este caso vertical. Va a depender de cómo esté configurado nuestro muro de retención, hasta dónde se encuentre trabajando a flexión y bueno, etcétera, ¿no? Estos son puntos que tenemos que revisar en el cálculo. Este es para poder colocar un estribo en nuestra llave. Podemos ver nuestra llave cortante. Una vez que sepamos cuál es el acero de refuerzo que solicita nuestro elemento mecánico, podemos colocarlo. Para este ejemplo, pueden ver que con la configuración que tenía se modeló el acero de refuerzo.